Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, espero que bien. Bueno, River terminó como terminó este año futbolístico y estimo yo que de la misma forma en como River fue jugando por nada en estos últimos partidos, mis ganas y mi deseo de- de- de publicar videos sobre River no pude evitar tener ese mismo desenlace, digamos, ¿no? Por eso esta forma errática de comunicar. Que repito, voy a decir un par de cosas, creo que no muy importantes, pero nada, creo que me motiva más la necesidad de decir cosas que pienso de algunos protagonistas que el juego en sí de River, porque la verdad que no hay mucho que decir, River es más de lo mismo, ¿sí? Eh, no tenía muchas esperanzas después de que River perdió la Copa Libertadores en que el fútbol que podía desplegar podía permitir que River peleara, porque creo que no tiene la materia prima, no tiene el tiempo suficiente Gallardo, y de la misma forma como los jugadores de Gallardo también necesita repensar algunas cosas, algunas formas, algunas estrategias, ¿sí? Porque así como los tiempos cambiaron, el fútbol, evidentemente, en la forma como lo veía Gallardo hace un par de años, quizá ya no es la misma. Entonces él también necesita como repensarse para sacar a River de esta situación, que la verdad que no es una situación apremiante, pero sí es una situación que a uno no le gusta porque está acostumbrado a otras cosas y porque me parece que es una linda costumbre lo que ha demostrado River, inclusive el primer año de Michelis, que fue un año comparado con este mejor. Eso no significa hablar bien de Michelis, que me parece que es uno de los grandes culpables, es uno de los grandes hacedores de este momento de River. Aún de Michelis fuera de River, todavía se ve su mano en muchas de las decisiones y en muchas de sus omisiones como técnico de River. Pero decía que había algunas cosas que me habían motivado a hacer este video y básicamente tiene que ver con las declaraciones, especialmente de algunos periodistas, muchos de ellos vinculados al mundo River, que no hacen más que dañar y confundir a la gente. Por lo menos eso es como lo siento yo, ¿no? No quiero arrogarme ningún tipo de derecho sobre el pensamiento del mundo riverplatense, que es variado, es dinámico y que no todos tenemos que pensar exactamente igual, pero sí me parece que generan un clima que me parece que no es el correcto, ¿no? Hay un par de cosas. Hoy escuchaba a Castillo diciendo, bueno, nada, que él sigue bancando a Gallardo, que es responsable, pero que el tema son los jugadores. Error para mí. Eh, Le escuchaba a Distacio, o leía a Distacio, que decía que es el peor River de la última década o algo así. Y así algunas otras declaraciones de personajes medio insignificantes, no tan importantes, pero que de alguna manera generan una tendencia. Yo creo que muchos comunicadores están muy presurosos, ¿no? De tres cosas, ¿no? De están más enamorados de sus pensamientos y de su forma, por ende, de su forma de pensar, que de la realidad en sí. Entonces dicen, bueno, no sé, en el caso de Castillo, que son los jugadores, ¿no? Que por supuesto es responsabilidad de Gallardo, pero que lo primero lo tienen los jugadores. Es el mismo que decía que cuando antes que saliera todo a la luz, que defendía a De Michelis y decía que River tenía que hacer un cambio profundo y echar a algunos jugadores que él decía, me acuerdo, bajar el cuadro de Madrid, ¿no? Él lo expresaba y decía que era lo que se venía, pero él no decía de forma crítica, ¿no? Me acuerdo una editorial de él, pero bueno, tampoco voy a ahondar mucho en eso porque de todas formas no significa que le critiquen todo, pero me parece que no estoy de acuerdo con su forma de pensar, que el problema son los jugadores, no estoy de acuerdo. Y lo de Castillo, lo de Vistacio también tiene que ver, ¿no? O sea, es muy loco, ¿no? Decir, eh, estamos en esta frase rimbombante, ¿no? El peor River de los últimos 10 años. Pero no señala culpables, o sea, los culpables siempre son los jugadores, los culpables siempre son eventualmente el técnico. Para mí, los principales responsables de esta situación de River es de la dirigencia. La dirigencia que, a ver, se pueden equivocar lógicamente. Se han equivocado bastante y
ostensible ha sido el error que han cometido, no en traer un jugador simplemente o en contratar un técnico, sino en desmantelar algunas cosas que estaban bien en River. Entonces me parece que no voy acá a enumerar todas las cosas que inclusive en otros momentos lo he mencionado. Entonces me parece que a veces se quiere quedar bien con la dirigencia, ¿sí? Que son al fin y al cabo los que son responsables, o sea, de elegir a los jugadores y de elegir al técnico. Eh, eh, y me parece que es importante porque yo insisto, o sea, yo quiero hablar, por supuesto creo que hay jugadores que se tienen que ir, pero no creo que el problema de River sea solo de los jugadores, porque sería realmente engañarse a uno mismo. O sea, me acuerdo que en su momento el problema era Enzo Pérez, porque ya no daba más, el problema eran 2 o 3 jugadores que ya... Mamana, en su momento, ¿cómo puede estar Mamana? Que se vaya, vive lesionado. Al final, no sé si tan lesionado estaba. El problema son que cuando hay un jugador que quiere volver a River, no lo toman en cuenta y resulta que se va a Racing y es uno de los mejores jugadores de Racing como Santiago Sosa. Entonces, me parece que las decisiones que tomaron fueron desacertadas. Entonces, si volvemos a caer en que solamente el problema de los jugadores, vamos a echar a 20 jugadores, vamos a traer a 20 y el problema no se solucionó, yo creo que el problema es más, creo que es más sencillo y a la vez más difícil de poder cambiar, porque uno a veces espera que los resultados lleguen rápido. River no tiene identidad, no tiene jugadores identificados con el momento de River. ¿Y cómo consiguió River todo lo que consiguió? Justamente con eso, con jugadores que habían sido denostados, que pasaron situaciones dramáticas, ¿sí? Que construyeron carácter porque transitaron la Nacional B, jugadores que fueron denostados como Ariel Rojas en su momento, el mismo Poncio, muchos jugadores que la gente denostaba, Mora. O sea, yo creo que esas situaciones forjan el carácter de un ser humano. Las situaciones difíciles, las situaciones y te hacen más fuerte. Entonces, cuando llega la buena, se genera una conjunción de cosas que te hacen que realmente se termine formando un lindo grupo. Yo creo que no es que eh, uno puede pensar de que se van a equivocar en todos los jugadores que compraron. Yo creo que no, es un error eso. Sí creo que hay ciclos cumplidos. O sea, ¿cuánto más hay que esperar para que juegue bien González Pires? ¿Cuántas oportunidades hay que darle? O sea, me parece que eh, Villagra, y yo la verdad que no lo sé. No sé si ese es un jugador que no va a servir. Pero sí hay jugadores que no tienen que seguir. Borja tiene que seguir y la verdad que no. A mí, pero no porque Borja no pueda ser útil para River. Yo creo que Borja puede ser útil para River. Pero la verdad que no sé si Borja se va a bancar que no sea el delantero principal. Porque yo creo que Gallardo va a traer, y creo que está bien que traiga un jugador con características que se asemejan a su forma de ver los partidos, o cómo este, se asemeja a su forma, a su idea de juego. Y con eso con Borja no va a suceder eso. Borja tendría que transformarse para mí en un Escoco. Un jugador relevante, importante, con gol, con calidad, pero que esté en momentos puntuales del partido. Lo mismo pasaba con Juanfer Quintero. Pero yo no sé si Borja se va a bancar eso. Entonces vamos a tener un jugador que va a estar con cara de culo, que va a sentir que es injusto. Y bueno, no sé, bueno, de todas formas es algo que va a tener que resolver el técnico y Borja. Y Borja va a tener que mostrar humildad, ¿sí? Y aprovechar los minutos que está en cancha, ¿no? Eh, pero hay otros jugadores que... Solari, ¿cuánto más se puede esperar de Solari? Se ha demostrado que no está a la altura de River. No sé, digo 3 características que debería tener un delantero. ¿Se saca hombre de encima? No. ¿Es un jugador con asistencia en gol? Puede ser, pero la verdad que en los partidos deja mucho que desear su accionar. La mayoría de centros que tira, de 10, 9 termina en el rival. ¿Tiene gol? Y la verdad que no sé si tiene tanto gol. Entonces me parece que Paulo Díaz, y yo la verdad que creo que no se va a ir, pero me parece que ese es un ciclo cumplido. Enzo Díaz, lo mismo.
Hay jugadores que yo, por supuesto, me entendí y creo que pueden levantar. Entonces me parece que hay que pensar un poco esa idea loca de pensar que son 20 hombres que son los que están mal y son los únicos culpables. La verdad que esa mirada me parece que es una mirada sesgada y que equivocada, y que está muy equivocada. Eh, yo creo que River necesita una profunda autocrítica, humildad y autocrítica. Y carácter para... Yo realmente creo que el próximo año no va a ser muy distinto a este. Porque a Gallardo le va a llevar tiempo llegarle a estos jugadores, ya sea porque mantenga algunos o porque también va a traer a jugadores nuevos. Yo siempre repito, o sea, para que exista un Gallardo, antes estuvo en Ramón Díaz, que pasó las de Caín, Ramón Díaz. Ramón Díaz en un momento la gente no lo quería echar. Muchos de sus jugadores que después la gente aplaudió, que terminó ganando el campeonato 5-0 con Quilmes, esos jugadores habían arrancado con cero, un total descrédito. Y después lo dieron vuelta. Y se armó un lindo grupo y vino Gallardo, le dio su impronta y toda la historia que conocemos. Sí quiero decir algo. No se puede comparar a De Michelis con Gallardo. Por cuestiones obvias, no por lo que ganó necesariamente. Sino por las virtudes de Gallardo y por los defectos de De Michelis. Que son, creo que es uno de los grandes culpables de esta situación. Porque hizo todo mal De Michelis. Todo mal. Y otra cosa que voy a decir. Por favor, Gallardo, humildad. Trata de unir, no de desunir. ¿Sí? No digas que necesitas tiempo y que el próximo año va a ser distinto porque vas a tener tiempo de laburo, porque si los resultados no te acompañan te vas a tener que ir. Entonces me parece que no pasa por ahí. Sé humilde, hacete cargo que hiciste las cosas mal, ¿sí? Repensá tu forma de ver las cosas con respecto a cómo manejar un grupo. Los jugadores no son lo mismo, el tiempo cambia, algunas formas, algunos métodos no siempre no siempre persisten en el tiempo, hay que ayornarlos. Entonces me parece que va a ser importante que para que River sea exitoso, su técnico tiene que tener las cosas claras. Y yo creo que no las ha tenido. Yo creo que Gallardo, al igual que muchos hinchas, se pensó que simplemente porque llegaba él y su aura, cambiaba todo. Y yo creo que no solo es un error, sino que es una mirada injusta de Gallardo. Gallardo no tiene un aura. Gallardo tiene capacidad, laburo y todo lo que consiguió lo consiguió gracias a eso. ¿Sí? Entonces pensar que por una cuestión divina el tipo ganó todo lo que ganó es un error. Y de la misma forma, esos métodos que te llevaron al éxito quizá hay que ayornarlos. Porque los tiempos cambian, los jugadores cambian y no todo es lo mismo siempre. Así que, bueno, hasta acá nomás por el momento. Veremos cómo sigue todo esto. Se hablan de jugadores que van a venir. Yo hoy estaba viendo el partido de Vélez con Huracán. Y yo la verdad que digo, mira, véndanlo a Solari, hagamos caja y vamos a traer al jugador de Huracán al 10, Masanti. Yo creo que es un jugador que, por lo menos hoy, lo vi con huevo, metía, se sacaba hombre de encima. Mucho mejor que Solari y no va a salir seguramente más barato. No estoy diciendo que con eso vamos a pelear el Mundial de Clubes, pero bueno, puede traer 8 o 9 jugadores de primerísimo nivel. No lo puedes traer, eso es imposible. Es engañarse a uno mismo. Pero me parece que Masanti puede ir muy bien. Otro jugador que puede ir muy bien, que no descubro nada, Valentín Gómez, un tipo que se tira de cabeza así y es un jugador para River. Ahora, ¿va a venir y va a cambiar a River de la noche a la mañana solamente porque llegue él? No, tiene que haber un equipo. Hablaban hoy, le escuchaba a Castillo hablando de la defensa, qué mala defensa. Y si el medio campo no para nadie.
¿Cuán distinto es Bustos? Vamos a hablar en serio, ¿no? De Montiel. Yo creo que Montiel lo que tenía era eh, una personalidad que por supuesto eso sí lo destaca, pero futbolísticamente hablando, era un jugador que también era complicado, que dejaba espacios, al principio no porque no se proyectaba, pero cuando comenzó a estar más, ser un jugador más ofensivo, también dejaba los espacios, pero había un mediocampo que lo respaldaba. Yo me acuerdo que el 5, por ejemplo, por decir algo, Enzo Pérez se metía entre los centrales y salía jugando. Villagra no solo no hace eso, sino que cuando le dan la pelota, en vez de encarar para adelante, porque es su responsabilidad iniciar los ataques de River, lo vuelve a jugar atrás porque no se compromete. O son dos, o no sirve para River o es un jugador con falta de confianza. Y el tiempo lo dirá. ¿Estamos para echar a un jugador que pagamos tanta plata? Y la verdad que la verdad que no sé, me parecería una lástima. Pero no podemos reducir solamente el fútbol o el mal funcionamiento en dos o tres jugadores. Es el equipo que no funciona. El medio campo que no funciona. Es un todo. Entonces me parece que yo veo jugadores de River, Colillo, Solari, que corren seguramente más que Borja y por eso juegan, ¿no? Pero que corran no significa que necesariamente sean que, bueno, evidentemente colaboran, pero no significa que sean certeros en la marca. Quizá corren para que después no, el técnico no les diga nada y les mantengan el puesto porque corren, pero hacen sombra. No hay una vocación de pelear. Yo me acuerdo que hasta Teo Gutiérrez corría y tenía mayor compromiso en recuperar la pelota que estos dos jugadores, especialmente Solari, porque yo veo que corren y hacen sombra. Entonces es una cadena de errores que termina repercutiendo en que River juegue mal. Llegó Pesela, parecía que funcionaba y después se termina contagiando. Y va a pasar con cualquiera que traiga. Si el equipo no funciona, vas a tener un jugador de mucha jerarquía que probablemente demuestre su jerarquía en uno, dos o tres partidos, pero que después se va a terminar contagiando porque el fútbol son 11 jugadores. Entonces me parece que habría que repensar un poco esta idea de solamente decir que el problema son los jugadores, cuando los principales responsables es la dirigencia, ¿sí? Y después, por otro lado, cuando comenzás a desmembrar en el análisis, decís, bueno, pero la defensa, Busto fue un desastre, Pesela jugó un mal partido. Pará. O sea, si Busto sufre a un jugador rápido como Salas, tendría que tener la asistencia no de Pesela, que por supuesto la tiene, sino de un mediocampista. O quizá, para que Salas no reciba como recibe, con la facilidad que recibe, y porque quizá Busto no lo marcó bien, también previamente la pelota pasó por otro jugador de Racing que en el mediocampo no marcaron y que permitieron que lo asistieran a Salas. O sea, la verdad que me llama mucho la atención ese tipo de análisis. Porque primero no sirve y pone la culpa sobre un jugador cuando en realidad el contexto de equipo no funciona. En fin, bueno, repito, hasta acá nomás. Eh, Aguardo sus comentarios, van a ser muy valorados. Esperemos que el próximo año sea distinto. Así que, bueno, nada, les dejo un saludo. Muchas gracias por estar del otro lado y hasta la próxima.